La hora tecnológica. Βίβλος γενέσεως Ιησού Χριστού, Ιού Δαβίδ, Ιού Αβραάμ. La hora tecnológica. Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ δε γέννησε τον Ιακώβ, Ιακώβ δε γέννησε τον Ιούδαν και τους αδελφούς αυτού, Ιούδας δε γέννησε τον Φαρές και τον Ζαρά εκ της Θάμαρ, Φαρές δε γέννησε τον Εσρόμ, Εσρόμ δε γέννησε τον Αράμ. La hora tecnológica. ¿Qué te motivó a ti y al equipo de patrólogos a crear esta plataforma, como tú dices, innovadora? Porque regularmente lo que uno ve, hay muchas personas enseñando idiomas, y específicamente en el tema del idioma griego, pero siempre usan metodologías tradicionales. Vemos una persona enseñando en una pantalla, a través quizá de Skype o cualquier otra plataforma o Zoom. Sin embargo, ustedes trajeron una plataforma bastante innovadora porque permite que la persona pueda seguir, como tú dices, un texto y puede entrar a la plataforma en cualquier momento. Incluso le recomendamos a las personas que nos están escuchando que pueden ahí entrar a Google y colocar patrólogos.org para que vayan viendo de qué estamos hablando, de esta plataforma bastante innovadora que está innovando mucho, revolucionando, diríamos, el mundo de la enseñanza del idioma griego. Entonces, ¿qué te motivó a ti a crear esta plataforma? ¿Qué los motivó a ustedes? Muchas gracias por tus buenas palabras. Yo también creo que este método de leer y escuchar en paralelo textos comprensibles con la ayuda de una traducción puede ser una revolución para el aprendizaje de los idiomas. En realidad, creo que una vez que la tecnología permite la masiva producción de este tipo de material, no sé cómo podría ser esto. En este momento la voz artificial todavía no está perfecta y falta mucho por ayudar a la gente a entender un idioma, pero tal vez en unos años, en 10 o 15 o 20 años, la voz artificial leyendo un texto será preparado y entonces estará posible la masiva producción de este tipo de material comprensible. Ahora, voy un poco al principio. La base científica, para decirlo así, de este método está en la teoría, en el trabajo de un científico americano, no sé si conoces su nombre, es Stephen Krashen, que desarrolló a los 70, a los 80 una teoría de aprendizaje de segundos idiomas que se basa en el término que él definido, lo ha llamado comprehensible input. Es decir, si quieres aprender un idioma, no hace falta tanto hacer la gramática o analizar el sintáctico o leer los diccionarios y intentar memorizar palabras o así. Si quieres aprender un idioma, lo que necesitas es bastante entrada, input, como se dice en inglés, que es comprensible, porque esta es la única forma que el cerebro humano puede, poco a poco, palabra por palabra, frase por frase, asimilar, entender, y el cerebro puede tener la oportunidad de grabar y llenar las bases de datos lingüísticas de este segundo idioma con el fin, no solo las palabras escritas, sino también las palabras habladas, porque y no solo las palabras escritas y las palabras habladas, sino también el contexto, las ideas, las imágenes y las emociones que se esconden por detrás de una frase o de un párrafo. Todo esto, el cerebro humano es capaz, porque está hecho para hacer este tipo de cosas, es un procesador de codificar y descodificar idiomas. Esto es lo que hace la palabra. Todo el pensamiento humano se basa en la palabra. Todo el pensamiento humano, toda la capacidad de hablar y de dialogar y de pensar se basa en su idioma. Sin idioma no podemos pensar nada.
sin idioma no podemos formar ningún pensamiento un poco complejo o progresivo y avanzado. Entonces, para terminar con la justificación científica que se basa en el trabajo de Stephen Krashen, estaba pensando hace muchos años, ¿cómo sé? Porque estaba convencido que Stephen Krashen era un genio, que todo lo que decía sobre el aprendizaje de los idiomas era correcto. Y estaba pensando, ¿cómo podría ser que uno podría tener un tipo de material que hace realidad el ideal de Stephen Krashen de comprehensible input? ¿Qué sería esto? Y la idea que ocurrió era que lo mejor era la literatura que es un arte humana, que sí que es una forma de utilizar la palabra y el idioma de la más alta clase, porque los autores para escribir, nosotros podemos leer un libro de 100 o 400 páginas, pero el autor para escribir este libro ha sudado mucho sobre cada palabra, porque sabe muy bien cada autor que lo que deja impreso en su libro lo van a leer mucha gente, y quiere asegurar que ha pasado su pensamiento, ha pasado sus emociones, ha pasado todas las imágenes, todos los conceptos que tiene en su cerebro de la mejor forma posible. Entonces, la literatura sí que es la forma humana, la arte, para mí, por lo menos, una de las artes humanas más altas. Y para el propósito de aprendizaje de los idiomas, es una fuente de material, es una fuente primaria para utilizarla como material didáctico. Más o menos es lo que hacemos en el proyecto Patrólogos. Utilizamos literatura, la cortamos en piezas pequeñitas, en párrafos y frases, y no hacemos la traducción a nivel de palabra, porque es imposible. Entre un idioma y otro, traducción palabra por palabra es imposible, porque sería incomprensible. No serviría el propósito de tener comprehensible input. Tendríamos incomprehensible input. Nadie podría entender la verdad lo que dice el texto original con una traducción palabra por palabra. Entonces aplicamos las leyes sintácticas para separar el texto en párrafos y frases, y ahí esconde un secreto de la método Patrólogos, que solo la forma en que se está separada el texto en frases da una muy buena pista al estudiante que sigue intentando y leyendo muchas horas y una y otra vez de la misma obra de literatura, le da muchas pistas de cómo funciona el sintáctico y la gramática en el idioma. Y esto pasa de una forma subconscientemente. No se da cuenta, nadie le da un ejercicio de sintáctico gramática para hacerlo, pero solo leyendo el sintáctico entra. De la misma forma que entra a los niños pequeños que a una edad de 5 o 6 años ya son capaces de entender si una frase es sintácticamente correcta o no. ¿Cómo lo hacen? No lo hacen porque alguien les ha enseñado sintáctico o les ha dado ejercicios para practicar sintácticas de su idioma. No, lo hacen porque el sintáctico es parte integral del idioma, y una vez que tienes suficiente entrada del idioma, de un contexto correcto que te permite entender lo que se dice, lo que se oye, entonces el sintáctico es un biproducto, pasa de forma subconsciente.
La Hora Tecnológica